Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Pues nada, yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de cosas muy particulares. Vamos a hablar sobre música. Y bueno, hoy si les sorprende un poco el cambio de escenografía, pues nada, estoy en la biblioteca de mis padres. Y pues ahí vamos, miren, quería comentarles que vamos a hacer una lista de lo que se escuchaba en 2011. Vamos a ponernos nostálgicos y vamos a pensar formalmente cuáles fueron los mejores 10 discos, según aquí la opinión de su humilde servidor. Y pues nada, me ponía a pensar formalmente qué escuchamos hace 10 años, cómo ha cambiado el mundo de la música. Y pues ha sido interesante, creo que incluso yo he cambiado mucho, porque cuando me ponía a ver como todo en retrospectiva, pues resultaba que antes iba a más conciertos y hacía más cosas. Pero bueno, no pasa nada. Empecemos con la lista que tengo ya preparada. Y el primer disco que tuve la gran fortuna de ver en vivo se llama El Camino, de una banda que se llama The Black Keys, que pues es el séptimo disco de esta banda, que es una banda básicamente de rock and roll, de blues, muy muy interesante. Y la peculiaridad que tiene es que pues, fue un disco que los hizo muy populares, que verdaderamente les abrió las puertas de la fama, a pesar de que ya lo habían intentado durante 7 discos, nunca habían pegado con tanta fuerza. Y pues nada, resulta que fue un disco coproducido por el DJ Danger Mouse. Y pues nada, salió a la venta en diciembre del 2011, salió por Nonsuch Records. Y pues miren, básicamente es un disco que está inspirado en un periodo muy interesante, entre 1950 y 1970, basados en el rock and roll, en el blues, en el rockabilly, en el surf rock y en el soul. Y básicamente yo lo creo así, tal cual, porque pues es un disco muy interesante. Como todos sabemos, The Black Keys son solamente un guitarrista y un baterista y hacen trabajos increíbles, son tan buenos músicos y este disco, como les decía, es muy clavado, sobre todo en mi opinión, en el sentido del soul y muy clavados también en el sentido del blues. Y bueno, si tuviéramos que recomendarles de este disco 2 canciones, me gustaría recomendarles Lonely Boy. Tiene otra que se llama Gold on the Ceiling, que también es una gran canción. Money Maker también es una gran canción. Y pues nada, yo les dejaba este disco. Tuve la fortuna, créanme, de verlos en vivo. Incluso me gané unos boletos por una pregunta que me hicieron acerca de este grupo. Y bueno, ahí se los dejo, es una gran recomendación. Y vamos con el segundo disco, que pues nada, es una banda francesa de música electrónica buenísima, que tiene que ver con todo este origen del house francés. Se llama M83 o M83. Y el disco se llama Hurry Up, We Are Dreaming, que es un discazo. Y pues es el segundo disco de esta banda. Y pues básicamente se centra pues sí, en seguir haciendo estas como mezclas formales entre New Wave, mucho ligado a los sintetizadores, el synth pop, mucho ligado a la electrónica, y vale muchísimo la pena conocerlo porque créanme que hicieron una muy buena producción. Fue una producción que tuvo mucho éxito desde el principio. Originalmente salió en una disquera que se llamaba Naive Records y después pues compraron los derechos para Estados Unidos y se llamaba Mute Records, la que lo sacó prácticamente a todo el mundo. Y pues sí, ganaron un premio como el mejor disco de música alternativa en los Grammy. Y pues sí, yo creo que habría que escucharlo. Creo que, como siempre les he dicho, eh, la música electrónica producida en Francia, hay grandes cosas. Ya sabemos que está Justice, ya sabemos que está Daft Punk. Hay una infinidad de personas que podríamos seguir y sin duda M83 es una de las bandas que más valen la pena. Yo creo que de ese disco hay una cosa que se llama Midnight City, que es una gran canción. También está otra rola que se llama Reunion, que fue muy popular a nivel mundial. Y pues sí, esa es una de las cosas que valdrían la pena conocer de 2011. Tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos, gustó muchísimo. Y pues sí, creo que vale la pena conocerlo. Creo que también es representativo de lo que había en el 2011. Y bueno, miren,
Hay una banda que se llama The Vaccines y tienen un disco, que es el disco número 3 que voy a recomendar, que es el primer disco que sacaron, que se llama What Did You Expect from the Vaccines, que es como ¿qué esperabas de los Vaccines? Y pues sí, es un gran disco, es el primer disco de estudio de esta banda inglesa, muy relacionada con el mundo del indie, y sin duda yo creo que de la producción de The Vaccines este es el mejor disco, y pues salió en Columbia Records, salió en marzo del 2011, fue producido por Dan Grech-Marget, que es un gran compositor y también es un gran productor de música. Y pues nada, a mí me divirtió muchísimo, me parece un muy buen disco, creo que de lo de 2011, fue un disco muy cortito, creo que es más o menos como unos 35 minutos de duración, pero sin duda pues recupera gran parte de esta mezcla que hubo muy extraña entre el indie pop y el post-punk, y pues sí, vale la pena como escucharlos, de verdad, yo creo que pues sí, pues dentro de esta generación que también tiene mucho que ver, por ejemplo, con estas migraciones relacionadas con Interpol que se hicieron a partir del 2002, y pues nada, ahí está. Bueno, vamos a seguir con un álbum que amo infinitamente. Hay un grupo inglés que se llama Metronomy, este es el disco número 4 que recomiendo, que produjo un disco en 2011. Es muy extraño porque 2011 tuvo buenos discos, tuvieron buenas bandas, pero fueron bandas o que se disolvieron en ese año o que pues no alcanzaron como a cuajar del todo, ¿no? Y bueno, miren, el disco se llama The English Rivera, es el disco del 2011, es pues el cuarto disco de esta banda y pues sí, muy interesante, es una banda inglesa, salió a la venta en abril de 2011 y salió en una disquera que se llama Because Music. Y pues nada, yo creo que el gran éxito de este disco sería We Broken Free, que es una gran rola, una que se llama Everything Goes My Way. De todas maneras, todas estas canciones que les estoy dejando pues van a aparecer en la tracklist que siempre les dejo en la descripción. Y bueno, miren, sin duda el trabajo que hace Gabriel Steving es muy interesante. Y pues sí, digamos que fue un disco muy peculiar porque se cambiaron muchas cosas. Incluso después de ese disco, no sé si la banda hizo mucha apreciación, pero sin duda esta peculiaridad que les decía, como muy ligada a los sonidos electrónicos, muy ligada pues sí, a distintos géneros relacionados con el New Wave. Pues fue un género muy interesante que revivió a principios del 2010. Y pues sí, créanme que es una joya súper interesante. Como les decía, tiene buenas rolas y como les decía, había sido muy bien recibida. A mí me encanta. Y pues bueno, vamos a seguir con una banda. El disco número 5, ya estamos a la mitad de esta lista. Y vamos a hablar de una banda que es muy triste, que después de este disco se separó y que a mí me parece genial en todos los sentidos. Se llama The Raptors y sacó un disco que se llama In the Grace of Your Love. Es el tercer álbum de estudio y básicamente salió en septiembre del 2011. Y pues nada, se grabó originalmente en DFA Records, que básicamente pertenece a Universal. Y pues sí, es un gran estudio. Una gran casa productora y créanme que este trabajo que tienen es verdaderamente increíble. La voz del vocalista es una belleza en todos los sentidos. Al final, pues tristemente no volvieron a grabar nada. El bajista originalmente dejó el grupo que se llamaba Matty Safer y pues sí, es muy triste, pero creo que fue una gran manera de despedirse del mundo de la música, por lo menos por parte de estos músicos que valen muchísimo pues conocerlos. Creo que sí, creo que tienen muchas cosas que podemos analizar, les digo, muy ligados al mundo del indie. Creo que fue un gran año para el indie, así como hemos visto grandes años para el punk, para el rock y ese tipo de cosas. Creo que tendríamos que decir ese tipo de peculiaridad. Este disco, el número 6 que sigue en nuestra lista, se llama 21 y es un disco, como todos ustedes se imaginan, que grabó Adele y yo creo que vale la pena conocerlo.
Miren, Adele había grabado solamente un disco antes de este, había grabado uno que se llamaba 19 y grabó este que se llama 21. Este disco es interesantísimo en todos los sentidos. Salió en enero del 2011 y se hizo muy popular, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Es un disco bien interesante porque, aunque ustedes no lo crean, Adele es una gran músico y solamente valdría la pena escuchar su disco anterior en donde grababa el contrabajo. Y pues sí, graba muy bien, hace unas producciones increíbles, pero resulta que en el disco 21 había dejado un poco el jazz y se había clavado mucho con los géneros relacionados con el soul, el pop, el country, el blues y el R&B. Y pues básicamente lo que hizo fue dejar el jazz del norte de Estados Unidos y dedicarse a hacer un disco relacionado directamente con, pues sí, con este mundo pues de la música que se oye en el sur de Estados Unidos. Y bueno, miren, una de las cosas más interesantes que tienen por ahí es que uno de los productores, porque fueron varios, fue Rick Rubin, que sabemos que es como el rey Midas de la música. Y pues créanme, yo sé que muchas de ustedes creen que, pues sí, que ya está como sobreexpuesto el disco, que lo escuchamos hasta el cansancio y todo, pero créanme que es un gran disco. Eso demuestra eh, pues la gran capacidad musical que tiene Adele. Y bueno, miren, yo creo que de las rolas que valen la pena es Rolling the Deep, que la hizo súper popular, después de ocupar como el espacio de Amy Winehouse, que había prácticamente acabado de morir. Y Rumor Has It también es una buena canción. Set Fire to the Rain, que es la mejor canción en mi opinión de todo el disco. Y pues sí, al final la Rolling Stone, que tiene una lista de los mejores 500 discos, pues decidió ubicar este disco en el número 137. Y pues ahí está, les digo, es un buen disco, nos recuerda mucho lo buena música que es Adele, un buen productor, un disco muy bien pensado y pues prácticamente alcanzó los primeros lugares en todas las listas importantísimas del mundo. Yo sé que al final, no sé, yo sé que al final a mucha gente también le cansó, pero a mí me sigue gustando, me parece un muy buen disco. Y bueno, vámonos ahora con el disco número 7. Vamos a hablar sobre una banda que se llama The Kasabian, que básicamente, pues sí, sacó un disco muy, muy interesante que se llama Velociraptor, que es una gran... A muchas listas les pareció que era el mejor disco del 2011. A mí me parece que es bueno, pero yo me quedaría con Metronomy. Y pues sí, es un disco clavado con pues el indie rock, con la música alternativa, muy ligado al mundo del dance, muy ligado a la neopsicodelia, que sabemos que los grandes expositores podrían ser Phoenix y ese tipo de bandas. Pero miren, si tuviéramos que hablar sobre las peculiares del disco, pues tendríamos que decir que Kasabian se clavó mucho con el ritmo de los Stone Roses, se clavó mucho pues con estos ritmos muy, muy peculiares. Y pues sí, yo creo que vale la pena escucharlo. Yo creo que dentro de la producción de Kasabian, que es muy grande, eh, nos deja ver seguramente lo mejor de esta banda. Y bueno, miren, si tuviéramos que escuchar, yo creo que canciones de ese disco con la que hable, que se llama Let Roll Just Like We Used To, es una gran canción. La Fe 20, que es una canción también muy buena. Y Velociraptor, que es la que da nombre al disco, también vale muchísimo la pena. Y bueno, miren, uno de los detalles más interesantes es que este disco era para descarga gratuita. Ahora ya sabemos que eso no existía, pero ahora todo el mundo lo hace a través de Spotify, de YouTube Music. Pero sin duda esto fue muy muy interesante, siguiendo el ejemplo de Radiohead y de varias bandas que comenzaban a regalar su música. Y bueno, pues ahí está. Al final vale mucho la pena conocerlo. Vámonos con el número 7, que es una joya que me encanta en todos los sentidos. Se llama Portamento. Es un disco de estudio
producido por un grupo que se llama The Drums, que desafortunadamente también ya dejó de existir. Es un grupo de Reino Unido, salió a la venta el 2 de septiembre del 2011 y salió para Island Records, que como todos sabemos es la productora que trabajaba con Amy Winehouse. Y si tuviéramos que revisar como el trabajo de estas personas, sabemos que están muy influenciados por el post-punk, por el indie, por el new wave, y sabemos que una de las grandes influencias de The Drums es The Cure. Y sí, créanme que ese The Cure que se formó a finales de los 70s, principios de los 80s, un The Cure muy ligado, como les decía, al new wave, a la música como muy bailable y muy interesante y muy oscura al mismo tiempo. Pues sí, Portamento es el disco que hace este revival de esta música que cambió el sentido de la música en todos los sentidos. Y bueno, miren, en la lista de los discos, yo creo que sí, para mí estaría entre los 3 primeros discos que me gustaron muchísimo. Y pues nada, yo creo que si tuvieran que recomendarles de esta lista, Book of Revelation es una gran rola. Money sin duda puede ser una de las mejores, y Please Don't Leave Me puede ser pues una muy buena producción. Fue muy bien recibido. Siempre van a ser estos discos como de la música como independiente y difícil de seguir, pero bueno, al final muy bien recibido en Estados Unidos, muy bien recibido también en Reino Unido y muy bien recibido en España. Y pues nada, ahí está, creo que vale mucho la pena. Yo lo pondría entre mis 3 primeros discos. Bueno, vamos a hablar ahora de una banda americana que se llama The Antlers. Y miren, The Antlers es un proyecto muy interesante porque en realidad solamente es un músico que invita a otros músicos para tocar. Y en 2011 sacó un disco que se llama Borns Apart, es el 4º disco de estudio. Y pues sí, nos vamos a clavar mucho en la producción relacionada con el indie. Y pues nada, fue producido originalmente por French Kisses Records en 2011, y pues después salió en Transgressive Records. Se produjo también en Reino Unido, en Japón y en gran parte de Europa. Y pues sí, fue muy bien recibido, con ciertas peculiaridades, que esto me hace como mucho pensar en que si esta lista no es como muy personal. Pero bueno, miren, dentro de lo personal tenemos que decir que The Artless pues al final nos entregó un disco precioso relacionada con el chamber pop, relacionada con cosas muy interesantes como lo ambiental, muy ligada a la producción relacionada con la música de Brian Eno, muy ambiental. Y sí, es una joya, créanme, una gran producción. Yo creo que de las rolas que recomendaría de ese disco sería French Exit, es una gran canción. No Windows también. Y como les decía, originalmente, pues sí, es un disco que produce una sola persona, y que pues nos deja ver sin duda la genialidad que tienen estas personas. Sabemos que Peter Silverman, quien es uno de los miembros fundadores, les digo que él canta, toca la guitarra, la armónica y produce toda la música. Tiene el apoyo de Michael Lemmer, quien es el baterista. Y pues originalmente eran 2 músicos, luego invitan a más personas, y créanme que es una producción muy seria, muy bien trabajada y muy divertida. Y bueno, para terminar, que siempre dejo algo muy peculiar para el final, vamos a hablar de una banda que se llama Juke. Y es una banda de Londres, Inglaterra. Se formó en 2009 y es una banda muy peculiar porque hace una mezcla muy interesante entre noise rock, hace una mezcla muy interesante entre indie rock. De repente se clavan mucho en cuestiones electrónicas, de repente se clavan mucho en el uso de guitarras, de repente también se clavan mucho en el uso de instrumentos relacionados con lo desconectado y con instrumentos acústicos. Y pues nada, quería recomendarles este disco que se llama Juke, que es el primer disco que grabó la banda. Desafortunadamente solamente grabaron 2. Y esta banda pues hizo una mezcla muy interesante porque
eran como músicos de distintos géneros, algunos tocaban blues originalmente, otros tocaban dance, eran como DJs, otros tocaban como música cajún, que es esta música como de negros hecha en New Orleans y en San Luis, Missouri. Y pues nada, resulta que Daniel Bloomberg, que es el fundador, junto con McLuhan, hicieron esta mezcla. Al final fue muy interesante porque venían músicos de distintos medios, de distintos lugares, a mí me encantó. Y pues sí, tiene, evidentemente, si hacen noise, pues es un grupo muy influenciado por Sonic Youth, por Dinosaur Jr. Y sí, no sé qué tan bien recibido, creo que no tuvieron mucho éxito como en el medio comercial, pero vale la pena. O sea, si tuviéramos que ser honestos, pues nos daríamos cuenta de que la producción que tienen estos músicos es preciosa de principio a fin. Y pues nada, me gusta de ese disco una canción que se llama Georgia. Me gusta también Get Away, que es una gran canción, otra que se llama The Wall. Y el primer sencillo que sacaron que se llamaba Rubber. Y pues nada, es una producción muy interesante, muy influenciada por, como les decía, por este sonido de Sonic Youth, sobre todo muy interesante, por ejemplo, en el trabajo que hace Beck en principios de los 90. Y pues nada, pues eso era lo que escuchábamos hace 10 años y me gustaría que usted me dejara en los comentarios, ya para despedirnos, qué piensa de esta lista, si le gusta esa sección o no, qué piensa formalmente de cómo ha cambiado la música que escuchaba usted hace 10 años y me gustaría que también me regalara un like, ya sabe, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba. Si no le gusta, con la manita hacia abajo, y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse. Al lado hay una campanita, también aplástenlo, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes hablando de libros y de música, y que pronto vamos a hablar de fotografía, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, mis amigos, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.